Tres. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, compañeros, compañeras, amigos, amigas, auditores, auditoras y demás. Estamos iniciando una nueva semana. Sí, esta semana es importante por varias cosas, vamos a conversarlo durante el programa. Hoy día lunes 27 de abril, comenzando nuestra edición entonces de Primera Línea, aquí en la 104.7 en el dial FM de Punta Arenas, Radio Nuevo Mundo, Patagonia, y también nos pueden ver y escuchar a través de nuestras redes sociales en Facebook, Nuevo Mundo Patagonia Radio, y en nuestro canal de YouTube, Patagonia Radio Nuevo Mundo. Así que, como todos los días, lunes, martes y miércoles, a partir de las 20 horas en el dial y también en todo el mundo y sus alrededores. Hoy día vamos a comenzar saludando a nuestros panelistas, pero con una gran alegría y un saludo muy especial a nuestra querida compañera Cintia Toledo, que se agrega al programa. La verdad es que dentro de nuestros auditores hemos recibido varias críticas porque decía que este es un panel sesgado. La verdad que todavía, aunque esté la compañera, que sin duda estamos convencidos que vamos en conjunto a ser un gran equipo, todavía sigue siendo sesgado. Deberíamos, o sea, estamos lejos de la paridad en el panel. Cintia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas noches, un ratito más. Hola, bien. Sí, buenas noches a todos y todas que nos escuchan. Bueno, contenta de hacerme parte de este programa, espero hacer un aporte ahí, representando a las mujeres, obvio. Así que eso. Ya pues, también don Dalibor Eteros Díaz, presidente regional del Partido Comunista. ¿Cómo estamos, compañero? Muy bien, muy buenas tardes a todos los oyentes, cibernautas, sin novedades por estos lados, afortunadamente. Continuamos con la cuarentena, ya vamos a conversar ese tema también. En cuarentenado, como siempre, don Fernando Bamonde Avendaño. No lo he leído últimamente, ¿eh? Se ha puesto floja la columna del siglo. Sí, estamos flojos. Saludar primero a Cintia, a Dalibor, a ti y a nuestros oyentes. Muy bien, pues decíamos que esta es una semana especial, primero porque hoy día, en teoría porque siempre fueron bastante teóricas, se retoman las clases no presenciales en todo el país para la enseñanza preescolar, básica y media. Eh, la verdad es que este ha sido uno de los errores, además de los tantos que ha tenido este gobierno, en intentar, recordemos que el ministro Figueroa, Raúl Figueroa, dijo en un principio que las clases, un poco emulando a su predecesora, cuando hablaba de que la PSU sí o sí, decía que las clases sí o sí iban a comenzar el 27 de abril. Después anduvo reculando y dijo que el inicio de las clases el 27 de abril iba a depender de la autoridad sanitaria. Y después cuando Mañalich le hace autoridad sanitaria y Piñera, autoridad política, aparecen señalando esta estrategia de la nueva normalidad, que no le duró más de una semana, aparecen mediatizando también, diciendo que dependiendo de las condiciones sanitarias se iba a saber cuándo iba a retornar las clases, pero lo cierto es que estamos a 27 de abril, ningún colegio en el país está con clases, en nuestra comuna el propio alcalde ha señalado que mientras no estén aseguradas las condiciones de salud para todos los estudiantes, no se van a retomar las clases. Eso, la verdad es que es un misterio. Vamos a hablar de ello en el programa también. No se sabe cuándo va a ser. Todo indica que no debería ser pronto porque todas las semanas nos dicen que la próxima semana vamos a llegar al pic, pero pasa una semana, dicen que la próxima semana llegamos al pic. Llega esa semana, se dice que la semana siguiente vamos a llegar al pic. Así estamos como un mes ya amenazando con que vamos a llegar al pic y el pic no va a llegar. Todavía no llega, parece. Y eso por un lado, pero además hoy día, 27 de abril, pasando un poco colado, diría yo, pero ni tanto, recordemos que es el aniversario
de una institución que otrora era una institución muy querida en nuestro país y que hoy día está realmente cuestionada por el suelo, y estamos hablando de Carabineros de Chile. Y en el marco de esta celebración del aniversario de Carabineros, don Sebastián, por supuesto, no se aguantó, no se pudo quedar callado y hizo sus declaraciones. En estas declaraciones tocó un tema que se estaba poniendo ya en pauta a fines de la semana pasada, y que el encargado de hacerlo desde sus cuarteles de invierno renace como dándole validez a esto de que en política no hay hombres muertos ni mujeres muertas, don Andrés Chadwick, diciendo que la verdad es que el plebiscito que está programado para el 25 de octubre no hay condiciones para hacerlo, así que debería suspenderse. De allí muchos en la derecha le siguieron el amén, y hoy día don Sebastián Piñera hace el mismo planteamiento en el discurso del aniversario de Carabineros, diciendo que no hay condiciones sanitarias para hacerlo y que tampoco hay condiciones económicas para hacer el plebiscito en el país, ya que la recesión va a ser muy fuerte, por lo tanto lo más prudente pareciera que hay que aplazarlo. Sin embargo, se contradice con su discurso de el retorno seguro o la nueva normalidad, porque, bueno, si queremos volver a la normalidad, entonces se puede volver a trabajar, se puede volver a abrir los malls, pero siguiendo las normas de seguridad, etcétera, pero no se puede hacer un plebiscito que está planificado para 6 meses más. Dale, Heroes, Díaz tiene la palabra. Así es, compañero. Efectivamente, pues el plebiscito está recalendarizado para el 25 de octubre, 6 meses más. Y es contradictorio con respecto a esta voluntad de volver a la normalidad, de esta nueva normalidad, de estos planes seguros que siempre plantea el gobierno. Entonces es extraño que hoy día surja esta versión de Chadwick, ¿no? Que claramente ya se había dejado oír en La Moneda hace algunos días, en términos de que era un tema que estaba evaluando Sebastián Piñera. Claramente es parte del diseño del manejo de esta pandemia. Finalmente hemos visto cómo Mañalich hoy día, y ya lo hemos dicho hasta el cansancio en este mismo espacio, maneja la pandemia políticamente. Su visita a Magallanes es una muestra de aquello. Llega por la noche, llega en horario de toque de queda, se muestra muy poco, no se reúne con la prensa, salvo con un medio. Y no nos entrega absolutamente ninguna opinión que valga la pena considerar, dando cuenta de que él está recorriendo el país y gestionando esta pandemia de alguna manera, de modo de dar esa sensación de que se está haciendo algo. Pero si por otro lado el gobierno hoy día plantea que en 6 meses más todavía vamos a estar en problemas, yo creo que lo mejor que pueden hacer es meterse la mano al bolsillo, es tomar medidas reales y concretas para las trabajadoras y trabajadores de Chile. No este bono miserable de 50 lucas, digamos. Hoy día el sistema financiero sigue apremiando a sus deudores, no hay nada que los proteja. Por lo tanto, hay una evidente contradicción entre la intención de volver a funcionar y hacer funcionar la economía, y esta también evidente intención de suspender, de postergar el plebiscito, lo que va a implicar incluso seguramente postergar un calendario electoral completo, y con la clara impresión de que saben bien que el plebiscito lo van a perder, saben bien que el apruebo gana por un amplio margen, y saben bien que después candidatos de derecha que estuvieron por el rechazo, va a ser muy difícil que puedan hacer campaña y que puedan ser electos o reelectos. Entonces ahí hay todo un tema hoy día, me parece que está con mucho ojo observando la moneda y planteándolo ya 6 meses antes, de manera de ir generando de alguna forma las condiciones, ¿cierto? Y la resignación, si se quiere, de alguna manera en el pueblo de Chile.
Cintia, ayer, 26 de abril, estaba planificado originalmente el plebiscito donde se le consultaba al pueblo de Chile si quería o no quería una nueva constitución y el mecanismo a través del cual debiera surgir. Esto derivado de ese acuerdo entre cuatro paredes, entre gallos y medianoches, del 15 de noviembre del año pasado en el Congreso Nacional, firmado por algunos partidos políticos del gobierno y de la oposición. En las redes sociales hubo mucho movimiento ayer. Efectivamente, se organizó y se promovió un plebiscito virtual y simbólico, donde efectivamente a eso de las 11 de la noche se dieron los resultados. Más de un 96% de la gente insiste en que lo que nuestro país necesita es una nueva constitución, pero hoy día desde estos sectores de derecha se está mediatizando y se está aprovechando una vez más esta crisis sanitaria, esta crisis humanitaria, para poder instalar sus intereses políticos, como es el hecho de que nosotros siempre hemos sabido, si este gobierno entró a la cancha, dejando clarísimo que no quería una nueva constitución, que no era un tema necesario. Después, gracias al estallido social, que fue el gran mérito y uno de los grandes éxitos, el instalarlo, con todas las dificultades que tuvo este acuerdo, pero ahora la derecha está nuevamente poniendo en el centro, cuestionando este acto ciudadano. Cintia Toledo. Sí, sí, a mí me parece que, bueno, efectivamente el gobierno nunca ha estado de acuerdo. Ha sido muy difícil desde el mundo político-social poder instalar el tema de la nueva constitución y se logró, claro, gracias a la movilización social. Pero hoy día se ve el escenario incluso mucho más complejo de poder concretar esto. Yo he visto, por ejemplo, en las actuaciones del gobierno, en el manejo de esta pandemia, como bien tú decías al inicio, esto de postergar decisiones de una semana a otra y otra, de manejar un escenario de incertidumbre y miedo frente a esta crisis sanitaria, lo que conlleva a preguntarse o tratar de imaginar qué es lo que va a suceder de aquí a octubre. Yo me pregunto en qué condiciones políticas, sociales y económicas vamos a llegar a esta fecha de plebiscito. Yo creo que a lo que va a apostar el gobierno es muy probable a bloquearlo de todas las maneras posibles, quizás aplazarlo nuevamente para que no se reactive el movimiento social con mayor fuerza, pero sin duda eso va a ocurrir. Yo creo que ese estallido, ese segundo estallido del que todos hablan, va a suceder, pero el gobierno ha hecho todas las maniobras posibles para evitarlo y se ha preparado para ello. O sea, la compra de herramientas de represión nos da cuenta de que en el fondo el gobierno no quiere ceder, no quiere perder ningún tipo de privilegios para su clase. Fernando Bamonte, sobre este tema. Mira, primero, antes que se me olvide lo que estábamos haciendo todos los programas, quedan 683 días de gobierno, es decir, nos restan 683 días para llegar al 11 de marzo del año 2022. Y un periodo muy extenso, así como Cintia mencionaba, no sabemos qué va a ocurrir de aquí a 6 meses, no sabemos qué va a ocurrir de aquí a la próxima semana, en definitiva. Y ahí permíteme ser suspicaz, producto de que creo que en rigor no hay un plan de este gobierno para atacar la emergencia sanitaria, pero sí hay un plan político. Es decir, cuando tú tienes la construcción de una realidad para retomar cierto grado de normalidad, cuando tienes este concepto del retorno seguro, necesitas tú un país andando, y ya lo señalamos en su momento, donde marca la diferencia que los estudiantes estén en clase, donde marca la diferencia la apertura de los centros comerciales para que asista gente, y marca la diferencia el tercer elemento es la presencia en sus puestos de trabajo a los funcionarios públicos. Eso le da un manto, comillas, de normalidad a una situación que a todas luces es anómala. Por lo tanto, cabe preguntarse si es que el gobierno tiene un diseño político en el cual
quiere lanzar a grandes masas de la población a tomar actividades normales, justamente en el momento donde se estaría generando el pic de contagio o de aumento de la tasa de contagio, para que precisamente agudizar la situación sanitaria del país y luego poder argumentar que es imposible bajo estas condiciones el desarrollo de un plebiscito que aún restan 6 meses. Es decir, puede ser que haya una planificación política que es macabra, pero uno lo puede esperar de parte de este gobierno, de evitar el cambio constitucional, evitando el plebiscito a toda costa, con todo lo que pueda usar para evitarlo. Y segundo, una vez cuando exista cierto grado de normalidad también, el aferrarse al gobierno o a cumplir estos 683 días, apretando los dientes y apelando a la represión para justificar nuevamente la crisis sanitaria o el estallido de un brote más fuerte y sostenerse mediante la represión en el poder y en el intertanto tratar de estimular o motivar la presencia de algún delfín que pueda ser el representante de la derecha en el próximo comicio presidencial. También es parte del diseño esto de separar la votación del plebiscito constitucional de lo que va a ser la elección de alcalde, puesto que muchos alcaldes, incluso oficialistas, entraron en un franco proceso de conflicto con el gobierno, y muchos de ellos que se han manifestado hostiles a las medidas sanitarias que ha tomado el gobierno se han expresado hostiles y contra estas medidas, y muchos de ellos han asumido el apruebo como una cuestión que van a hacer campaña de apruebo. Entonces desacoplan el plebiscito de octubre de la elección municipal para no tener alcaldes en campaña, incluso de derecha, trabajando paralelamente para el apruebo. Eso es parte de un diseño, no es una cuestión que se les ocurrió de modo de separar los procesos, sino obedece a una construcción y que tiene como finalidad evitar que haya un proceso constituyente en este país. Evitar también una derrota que es inevitable. Bueno, hay un elemento que está también está ingresando con mucha fuerza al análisis político y que está vinculado precisamente con esta arremetida de los sectores de la derecha más dura que hoy día, encabezados por Chadwick, secundados por el propio Alamán, están planteando que no hay condiciones para realizar este plebiscito en octubre. Y me refiero a esta tesis que hoy día está latente, de que en este actual cuadro político la oposición desapareció, se desvaneció, no existe oposición hoy día al gobierno de Piñera, entonces están las condiciones efectivas en este marco, en este plano, para que pueda la derecha instalar su plan político, que es arriesgado porque de alguna manera efectivamente esta tesis de una oposición muy diluida, muy desvanecida, prácticamente inexistente, hoy día de alguna manera se contrapone a la reacción de todos los sectores de la oposición frente a estas declaraciones de tratar de reaparece la oposición de alguna manera frente a estas intenciones de la derecha de tratar de posponer y, por qué no decirlo, simplemente de borrar del calendario el plebiscito. Pero, ¿cuál es la realidad de la oposición hoy día en este contexto? Dale, Boretelevich. Tienen que habilitar su micrófono. Ya, ahí está. Ahí sí. No, parece que yo te habilité y tú te cerraste. Ahí sí. Ahora sí. Ahí sí. Sí, yo me da la impresión de que hoy día, bueno, claramente no hay una oposición como tal vez alguna vez la conocimos, ¿cierto? Una oposición única o mayoritaria. Hoy día lo que hay son, curiosamente, distintas oposiciones, distintas formas de ser oposición, diría yo.
Y lo que significó el estallido social, esta verdadera revolución que impidió que muchas y muchos chilenos, y particularmente políticos connotados y parlamentarios, pudieran salir a la calle. Si ustedes lo piensan, antes de la pandemia, los parlamentarios de Magallanes, la verdad es que poco y nada se veían por la región, y eso estaba ocurriendo en todas las regiones del país. Por lo tanto, hay un sentir de la comunidad hoy día que hace que el parlamentario, el senador o diputado sea un tipo poco querido, una figura más bien rechazada, y eso claramente tiene también sus bemoles. Hay quienes sí pueden salir a la calle, hay algunas y algunos que sí pueden ir a sus distritos, son los menos, son las menos. Hay alcaldes como el alcalde Jadwe que sí puede ir a la Plaza de la Dignidad en plena manifestación y no pasa nada. Entonces, en ese escenario, claramente hay una oposición que también una parte de la oposición que está viendo cómo salvarse, porque en esta avalancha que se vino social, ellos también van a ir cuesta abajo en la rodada. Aquí hay parlamentarias y parlamentarios que tienen claro que va a ser muy difícil que las reelijan. Y tal vez una de las posibilidades que tienen es, según los cálculos que ellos estiman, es precisamente darle estas famosas salidas institucionales, ¿cierto? Respetando esta famosa espíritu republicano y este famoso Estado de Derecho que tanto les gusta y que los ha favorecido por décadas. Y en ese escenario, entonces, hoy día la oposición se debate entre los que buscan estos acuerdos de medianoche y salvarse a sí mismos, y aquella oposición que es bastante más clara y concreta, que estuvo a un tris de incluso pedirle el cargo al presidente de la República, donde hubo un pueblo entero que estuvo en disposición de iniciar un proceso distinto, de adelantar elecciones, pero hubo quienes, como digo, buscaron salvarlo. Y ellos, en conjunto con la derecha, entonces hacen hoy día que estemos en este actual estado de cosas. La pandemia salva a muchos y muchas de esta crisis, y creo que en ese contexto es difícil hablar hoy día de una sola oposición. Creo que ya hay bastantes elementos de la realidad, como miseria, hambre, cesantía, bajas remuneraciones, que se han hecho más evidentes en estas semanas. Y ante eso, por ejemplo, no hay un acuerdo de la oposición que presione al gobierno para tomar medidas concretas, reales, efectivas y eficientes. Entonces, está muy complicado el escenario, creo yo, compañeros y compañeras. Bueno, en este sentido, efectivamente, en esta línea de análisis, cuando se plantea que en la práctica no hay una oposición, se plantea esta tesis de que no hay una oposición activa, visible, y que hay un sector de lo que entendíamos por oposición, que en este marco de la pandemia lo que ha hecho es simplemente pasarse prácticamente al lado del gobierno, apoyar todas las iniciativas del gobierno que nosotros sabemos que son iniciativas absolutamente insuficientes y que van en el fondo en desmedro de los trabajadores y a favor de los grandes empresarios, como esta famosa ley de protección al empleo, por ejemplo, que es una ley de protección al empleador más que al empleo, y esta oposición en el Congreso al menos en términos coloquiales le ha dado todas las pasadas al gobierno, por lo tanto pareciera que se ha pasado de la oposición al oficialismo, ¿eh? Y hay otra oposición muda que prácticamente no tiene opinión, que desaparece, y está este sector de los partidos agrupados en Aprueba para un Chile Digno, que ayer hizo una presentación en una transmisión como esta, virtual, en un acto virtual, con la presentación de Jaime Baradit, incluso leyendo el manifiesto inicial, y con un conjunto de medidas concretas para enfrentar la crisis. Pero aparte de estos partidos, donde están los partidos de lo que es este Comando Aprobado para un Chile Digno, estamos hablando del Partido Comunista, del Partido Regionalista Verde y del PRO, se suman además estos partidos que se escindieron de alguna manera del Frente Amplio.
estamos hablando de un sector de Iguales, porque Iguales está dividido, que son partidos pequeños, de la izquierda libertaria, del Partido Humanista, que están haciendo una oposición más activa, pero la otra oposición, el resto de la oposición, no se ve claramente desarrollando un rol, al punto, Cintia Toledo, que hoy día en su discurso se da Piñera, en su discurso de aniversario de Carabineros, se da las ínfulas de llamar a la oposición que se una, ¿no? Porque necesitamos una oposición unida para enfrentar, digamos, la saca a la pizarra, le dicta cátedra, para enfrentar esta situación de salud tan compleja. Cintia Toledo. Sí, mira, a mí dentro del silencio de la oposición, lo que me preocupa es que hoy día efectivamente el gobierno ha logrado avanzar en su agenda precarizadora, ha logrado instalar proyectos de ley que han sido aprobados con muy poca resistencia. Es impresentable que no haya un contrapeso real dentro de, por ejemplo, el Parlamento que pueda entregar mejores condiciones económicas para enfrentar esta crisis. Por ejemplo, el gobierno cuando ingresa esta ley de ingreso, ¿cómo se llama? Ingreso de emergencia, creo, familiar, algo así, no recuerdo bien el nombre, pero es un proyecto de ley que en su base es bastante precario. Estamos hablando de 260.000 pesos por familia de 4 personas, que si sacamos como lo dividimos, hablamos de 60.000 pesos por persona, lo cual es muy deficiente si nosotros pensamos en cómo logramos que las personas mantengan condiciones sanitarias o mantengan la condición de confinamiento, porque con 65.000 pesos mensuales por persona, que va a ir decreciendo en la medida del tiempo, la gente está obligada a salir a buscar otra manera de conseguir el sustento para su hogar. Entonces, hoy día lo que necesita la oposición es poder unirse para enfrentar, por ejemplo, estos tipos de proyectos de ley, para poder profundizarlos y mejorarlos, porque lamentablemente hoy día el gobierno es quien pone la pauta en el Parlamento, quien introduce los proyectos de ley, y la única forma de hacerle un frente para poder sobrellevar esta crisis es que la oposición se una con medidas como, por ejemplo, exigir al gobierno que meta mano a estos 1.200 millones de dólares que tienen reservas, que podría ser enfrentar esta crisis, como también hacer un impuesto. Solo tomando o cobrándole un 2 impuestos al 1% más rico de Chile, se recaudarían 2.600 millones de pesos al año, que podría ir en beneficio de los trabajadores y trabajadoras que hoy día, lamentablemente por el poco contrapeso que hizo la oposición, lograron aprobar este proyecto y finalmente son despedidos. Esta ley de protección al empleo más que nada protege a las empresas y deja a los trabajadores absolutamente vulnerables frente a esta situación, y yo creo que hoy día el rol de la oposición debe ser ese. Es primordial que entendamos que cualquier propósito que pueda buscar la oposición para desmarcarse quizás de los otros políticos que puedan estar tan cuestionados como son los de derecha, hoy día debe quedar en segundo plano, y lo primordial es proteger la salud y la vida de las personas. Vamos a pedirle a la compañera Cintia que prenda su luz porque ya no la vemos casi, Sí, ya no está sé. en tinieblas. Y Fernando Bamonde, hoy día, lo que decíamos, Piñera en su discurso hace un llamado a la unidad, al diálogo, a los acuerdos, a la colaboración. Dice que vivimos tiempos difíciles, momentos en que necesitamos estar unidos, tener todos una sola causa, derrotar unidos esta pandemia y superar unidos esta recesión. Esa es parte del discurso de Piñera hoy día en el marco del aniversario a Carabineros.
Pero retomando el análisis y la reflexión de Cintia, ¿cuál es el rol que debería cumplir esta oposición si es que efectivamente podemos hablar de oposición? El otro día cuando estuvimos con el alcalde Jado, él hablaba de que efectivamente no existe una oposición y eso no tiene por qué también ser una sola oposición, como dice Dalibor, no tiene por qué ser malo. El entender la oposición como un bloque y el gobierno como otro es volver a esta lógica binominal que tanto daño le hizo a la política y a la democracia en nuestro país. ¿Cuál debería ser el rol que deben cumplir los partidos que hoy día no están en el gobierno? Mira, se me quedó algo en el tintero de la intervención anterior, ¿ah? Déjame seguir siendo suspicaz. Tuvimos la visita del ministro de Salud, Jaime Mañalich, en Punta Arenas recientemente, entiendo que el fin de semana, en la región, y básicamente en Punta Arenas teníamos un registro de a lo menos 20 a 30 casos diarios confirmados, y ocurre que hoy día tenemos 3. Hoy día tenemos 3. Con esto quiero decir que se está instalando paulatinamente esta idea de volver a una normalidad artificial, a un retorno que no va a ser otra cosa que a generar condiciones para que siga aumentando el contagio y que ponga en peligro a parte importante de la población, no solamente de nuestra región, sino también de Chile. Segundo, respecto a la oposición, yo creo que no podemos mirar la oposición con los parámetros normales que son propios de una democracia representativa. Eso se quebró el 18 de octubre. Y cuando digo esto, es que hay un actor fundamental que son las organizaciones sociales, movimientos sociales, y también el pueblo de Chile, que se expresó en las calles durante meses para buscar precisamente una transformación del modelo económico-social y que tenemos que considerar. Tenemos otros actores, inclusive, como los alcaldes. Con esto quiero decir que no podemos seguir circunscribiendo la política en este país solamente a lo que hace el Congreso Nacional. Y la oposición, hoy día que está representada en el Congreso Nacional, yo creo que tiene una misión superlativa y posiblemente histórica, y que es evitar que se cumplan estos 683 días de gobierno que restan, así de simple, puesto que eso va a significar un tremendo costo en términos humanos, materiales, de salud del pueblo de Chile. Estamos a punto de observar, y hoy día no podemos hacer otra cosa que en parte política ficción, que estamos enfrentando un proceso político-social completamente distinto a las últimas 3 décadas, desde la salida de la dictadura y el advenimiento de lo que fueron los gobiernos de la concertación. Estamos a punto de presenciar posiblemente el desfonde del sistema político institucional en Chile y básicamente el sistema de partidos tal cual lo conocemos. Porque hay actores que son relevantes. El pueblo de Chile hoy día que es relevante y mandante, y en él reside básicamente la soberanía y el poder. Y en esa circunstancia, en ese escenario, vamos a experimentar y observar el desarrollo de una nueva correlación de fuerza que la estamos viendo y viviendo hoy día dentro de la política chilena, y lo cual se va a expresar más temprano que tarde, eso esperamos, en una nueva también política de alianza, de bloques que se van a diferenciar en sí. No basta con que todos los partidos que están con representación parlamentaria se autodenominan de oposición. Nada en común hoy día tienen, por ejemplo, el Partido Comunista y el Partido Demócrata Cristiano, es decir, ahí no hay alianza posible. Pero sí estamos caminando hacia una correlación de fuerza que le da al pueblo movilizado, que prontamente volverá a hacerlo y lo sigue haciendo de distintas maneras, y eso va a dar pie también a una nueva política de alianza. Pero no hay que perderse, y es importante en eso tener meridiana claridad de que lo que emerja dentro de esta correlación de fuerza y política de alianza, tiene que existir un vínculo fundamental entre lo que es político y lo que es social. Ambas cosas tienen que ir de la mano, de lo contrario, los que se proponen y tienen la intención de generar grandes transformaciones para la sociedad chilena van a ser derrotados. De los temas que hemos estado conversando, se van desprendiendo otros temas.
y uno de ellos es un tema muy complejo de abordar, es un tema que es difícil de así, en medio, como se dice en términos postmodernistas, medio líquido, así, y es el hecho de que lo único que nos ha demostrado esta pandemia a nivel global, a nivel nacional y a nivel local, en todas sus aristas, en todas sus dimensiones, es que no hay certezas. Están absolutamente puestas en duda todos aquellos datos de la realidad objetiva. Y es muy difícil, por lo tanto, hacer política sobre este terreno tan ambiguo, tan líquido, eh, que se evapora, donde en definitiva no estamos seguros de nada. Nadie puede decirnos, aunque vamos a tener, se van a adelantar diferentes sectores, tratar de buscar respaldos o argumentaciones hacia un lado o hacia otro, ¿cuánto va a durar esta pandemia? Hoy día se dice, por ejemplo, de que vamos a volver a la normalidad, pero sin embargo se plantea de que nosotros nos vamos a tener que acostumbrar a vivir con el coronavirus por lo menos 2 años más. ¿De dónde sale eso? Pues ¿qué hecho empírico, científico me respalda para decir eso? El ministro de Salud, Jaime Mañalich, ha planteado de que la tesis sanitaria debiera ser que nos infectemos todos para pasar a una segunda etapa donde ya hayamos generado anticuerpos a este virus y se les va a dar un carnet sanitario. Entonces, ahí vamos a salir adelante de este conflicto sanitario. ¿De dónde saca esa tesis? Efectivamente, hay países, nosotros, en general, todo lo que se está planteando acá en Chile no se le ocurre a Mañalich en su cabecita, ni a Piñera. Lo están copiando de países que no han logrado controlar la crisis. De países como los países europeos, por ejemplo, la misma nueva normalidad, que no han logrado, que no han sido efectivos. Entonces, el tema es, tenemos por un lado ese planteamiento, sin embargo, hay muchos elementos científicos y empíricos que te demuestran que en el mismo, donde comienza este virus en Oriente, en China, en Wuhan, ya hay personas que se han enfermado 3 veces, van en la tercera vuelta. Entonces, ¿de dónde sacamos de que una vez que se enferman ya quedan inmunes? Si esto no es un resfriado, como lo pretende decir Bolsonaro, pero tampoco entonces hay certeza sobre eso. Y cuando entramos a hablar de los números son una pura entelequia, ¿no? Porque los números que me hablan de tantos infectados, de tantos contagiados, de que subió, de que bajó, a propósito de lo que decía Fernando recién de la visita de Mañalich, que mágicamente hizo que bajáramos de un promedio de 30 contagiados diarios a 3. La sola visita, que fue además una visita que no duró, alcanzó a durar 2 horas, vino el viernes a las 18 y se fue a eso de las 20 horas. Entonces, ¿cómo nosotros, de dónde sacamos efectivamente esos números? Porque el número es real. Ahora, antes sabíamos que estos números nos llegaban así como la señal de internet, con cierto retardo. Por lo tanto, cuando estábamos diciendo que había tal número de contagiados, la verdad no era tal número de contagiados. Las proporciones geométricas que se sacan también no son certeras. Nosotros decimos, vamos, por eso que te digo, vamos a llegar al pic esta semana, la semana siguiente vamos a llegar al pic hasta otra semana. Entonces, Dalibor Eterovich, yo sé que este es un tema complejo, y que lo aprovecha la derecha en Chile, el gobierno, para tratar de instalar una verdad que
que no tiene ninguna base aquí. Los números que entrega el ministerio todos los días, entrega Mañalich con su mascarilla frente a las cámaras a las 9 de la mañana, acompañada por Daza y por el subsecretario de redes asistenciales, son números basados en los exámenes. Y toda la gente que no se hace examen, toda esa cifra negra, que es mayor, no existe. Entonces, ¿cómo podemos nosotros operar sobre esta realidad tan compleja? Es un tema difícil. Es un tema complejo, pero al mismo tiempo hay otras experiencias. Es decir, experiencias de partida de nuestro hemisferio. Hay que hacer la diferencia, lo han dicho especialistas y expertos, no es lo mismo la pandemia en el hemisferio norte entrando al verano que la que nos toca a nosotros entrando al invierno. Sin embargo, ha habido comportamientos de países y de gobiernos como el argentino, que ha sido capaz de decirle derechamente a su pueblo que este es un tema muy complejo, pero que el Estado está para respaldarlo. Incluso diciéndole de cara, de frente, que hay muchas cosas que no podemos hacer porque no sabemos, porque la única certeza, como dices tú, que existe es que aquí no hay nada cierto. Y se lo dicen de frente. Y no confunden a nadie, y no le mienten a nadie. Pero le aseguran que van a haber apoyos desde el Estado para que lo que dure esta pandemia podamos tener algún tipo de sustento social. Y es así que el propio presidente argentino es capaz de amenazar por los medios de comunicación al empresariado para decirles que él se va a encargar de llevarlos a los tribunales si despiden trabajadores, por ejemplo, durante la pandemia. Entonces, cuando tú tienes ese tipo de comportamientos, todos podemos entender que estamos ante un enemigo mayor y que efectivamente es muy posible que nadie sepa por dónde, como decimos un buen chileno, por dónde va a saltar la liebre. Pero es distinto tener a un gobierno que está entregando apoyos, que está preocupado incluso de decirle al pequeño comerciante, usted en su boliche de barrio no suba los precios. Eso no ocurre en Chile, nada de eso. Al revés, nos dicen una serie de cosas que son incluso contradictorias, se dicen y después se desdicen. Entonces te llegas a la conclusión de que lo único que se pretende es generar confusión, es en lo posible extender este periodo de pandemia lo más posible, utilizarlo con objetivos políticos claros para este gobierno. Y eso es lo que nos tiene más complicados en Chile, porque finalmente se miente, no sabemos efectivamente cuántas personas hay contagiadas en el país. Tal vez es imposible saberlo, pero las cifras que tenemos no son ni cerca de las reales. Y un día te dicen que va a haber un carnet de inmunidad, después te dice que jamás se habló de un carnet de inmunidad, porque ahora la OMS dice que no existe la inmunidad. Entonces finalmente no hay seriedad en eso. Se busca, como digo, gestionar, administrar esta pandemia, y es poco lo que uno le puede creer finalmente a este gobierno, lamentablemente. En este plano, Cintia, nosotros recordemos que uno de los elementos que hicieron entrar en una fuerte contradicción y pugna entre el gobierno y el colegio médico a través de su presidenta Ixchel Siches, precisamente es este tema de el manejo y el no manejo de la información que tiene el gobierno y de lo que no entrega la información a cuentagotas. Se ampara en la ley del derecho de los pacientes para decir nosotros no podemos tener listado, como lo que ocurrió en Natales, por ejemplo, listado de quiénes son los infectados, no podemos darlo, no se lo podemos dar a conocer a los alcaldes, le dice. Porque estaríamos infringiendo la ley. Sin embargo, los alcaldes son los que administran la salud primaria y no tienen esa información para poder administrar los temas sanitarios en su territorio porque el gobierno no se los entrega. Entonces, juega a lo que la presidenta del Colegio Médico habla de este oscurantismo. Y con eso, hoy día está tratando, entre comillas, de administrar la crisis. Sobre el tema.
Sí, yo creo que el gobierno en el fondo lo que ha hecho, y esa ha sido parte de su estrategia, mantener la desinformación, manipular cifras para generar como un escenario de supuesto control que efectivamente no hay, se desmiente a sí mismo cada 2 días o no termina de pasar un día para que se desmienta. Entonces, hoy día lo que debiese buscar, yo creo, un gobierno es tener la mayor capacidad de credibilidad para un manejo de una situación como esta. Sin embargo, el gobierno pareciera que mediante torpeza hace todo lo contrario. Ahora uno se pregunta, ¿realmente será una torpeza o es algo, como decía Fernando, que está premeditado como una estrategia política? Yo entraría a dudar, yo diría incluso que sí, porque efectivamente no tener cifras concretas, o más bien dicho, no decir la verdad con lo que está ocurriendo, mantener este como silencio respecto de algunos temas, desmentirse a sí mismo cuando el ministro sale diciendo fue un error, por ejemplo, cerrar los colegios, y en pocas horas ya incluso la vocera de gobierno sale diciendo como no fue un error, fue una medida que la pensamos, la tomamos en conjunto, en función de la seguridad sanitaria. Al final deja mucho que decir. Hoy día el gobierno no ha dado el ancho para nada, y es complejo poder visualizar qué va a pasar, y yo creo que esa es parte de esa estrategia, por no poder dar pie a que otros pudiesen proyectar qué es lo que va a suceder en el país y cómo afrontarlo. Fernando Bamonte, se ha dicho hasta el cansancio de que esta crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto, ha desnudado todas las incongruencias de este modelo neoliberal, de este sistema tan injusto. Y uno de los aspectos, efectivamente, que es muy propio de este sistema neoliberal hoy día, donde se habla de un país globalizado, eh, donde efectivamente el rol que juegan las redes sociales es fundamental, es este tema de la posverdad, de estas llamadas fake news, de realidades de crear realidades que en el fondo no son realidades. ¿Cómo se enfrenta a eso? ¿Cómo se trabaja? Insisto, ¿cómo se hace política con eso? Hoy día el pueblo se informa por las redes sociales, efectivamente. ¿Ah? Sabemos que efectivamente los medios de comunicación, principalmente la televisión, lo que hace es respaldar obsecuentemente todas las políticas de gobierno, ¿ah? Desde sus matinales hasta incluso su canal TV Educa que hoy día comienza. ¿Ah? Lo mismo las radios tradicionales, la prensa escrita. Entonces la gente se informa a través de las redes sociales. Pero hoy día teníamos un ejemplo nosotros acá concreto. Aparece circular en las redes sociales la noticia de que el jueves se levanta la cuarentena en Punta Arenas. Después el Ministerio de Salud aparece diciendo que no hay ninguna información oficial sobre que se levanta la cuarentena en Punta Arenas. ¿Ah? Pero esto se cruza con situaciones como las que estaba diciendo la Cintia, y que efectivamente te dan pie con una liviandad para mentir descaradamente y después de decirse como si nada hubiera pasado. El caso de los respiradores mecánicos que venían desde China, por ejemplo, según Mañalich, que eran 1000, que después eran 500, que después eran 60, ¿no? Y que después no eran, después de que efectivamente el gobierno chino desmiente y dice, no, acá nosotros no hemos hecho donación de respiradores. Entonces, al final uno no sabe qué creer. La preguntita, Claudio, mira, tú partiste con una dicotomía, respecto a la incertidumbre y la certeza. Yo creo que sí hay incertidumbre respecto al comportamiento del virus dentro de las distintas sociedades en relación a los dispositivos y las capacidades que han tenido esos estados de afrontar la enfermedad. Y en eso todavía estamos viendo cómo es el comportamiento de este gobierno, que obviamente el saldo no es positivo.
Mira, pero quería detenerme en el hecho de que la única certeza que hoy día tenemos es que suceda lo que suceda a partir de esta pandemia mundial, el planeta, América Latina, Chile y Magallanes cambió. Es decir, la sociedad que vamos a encontrar, y reafirmo como certeza, la sociedad que vamos a encontrar, y esto es políticamente así, va a ser completamente distinta a la que vivimos antes de 2 meses atrás, 1 mes y medio atrás. Y acá hay elementos un poco respondiendo, tratando de responder la pregunta que tú haces. Hay alternativas, posibilidades y también muchos peligros. Y dentro de esta transformación de la sociedad, a propósito del virus, yo diría que una de las mayores problemáticas es los que utilizan constantemente la incertidumbre, el miedo, para generar desesperación en la población. Y no parecería extraño en ese ejercicio que aparecieran figuras que son mesiánicas, demagógicas y populistas, que en mira a próxima elección presidencial en nuestro país, esto es más viejo que el hilo negro, sean capaces de generar una propuesta que es incumplible a la mayoría de los chilenos, que desesperados terminen votando por él. Insisto en esta idea, Claudio, que ya ha sido bastante cotidiano escuchar que esta crisis se parece a la crisis del año 1929, y no hay que olvidar que dentro de esa desesperación que arrojó la crisis del año 29, es precisamente a través de este miedo, este terror, esta desesperación que llegan los nazis al poder el año 33 en Alemania. Entonces yo diría que es una certeza, es una posibilidad, utilizar el terror, la incertidumbre y el miedo para que agentes autoritarios o totalitarios asuman el poder en distintas sociedades, y no me parecería extraño que encontremos ahora, en los próximos meses, la aparición de estos mesías que van a dirigir al pueblo hacia la salvación. Esa es una certeza. Ahí está la sociedad en transformación, y la oportunidad también es que utilicemos la crisis, los sectores mayoritarios, que se expresaron a partir del 18 de octubre en buscar una salida y una alternativa real en la transformación profunda de la sociedad chilena. Bien, aunque ustedes no lo crean, compañeras y compañeras, el programa se nos está yendo de las manos, no, se está acabando. Antes de terminar y dar la palabra para que ustedes se despidan con alguna opinión de cierre, queremos aprovechar estos segunditos para invitarlos a participar de una campaña solidaria que está organizando el Centro de Integración de Migrantes para la Patagonia, CIDIP. Nosotros sabemos que esta situación del COVID ha afectado principalmente a los trabajadores informales. Hay sectores dentro de nuestro país que están más afectados unos que otros, y unos de ellos son nuestros hermanos inmigrantes latinoamericanos. Esta campaña se llama Ningún Hogar Sin Alimentos. Es una campaña de apoyo. Dice: la pandemia actual del coronavirus ha generado consecuencias negativas en el ámbito social y económico de muchas familias magallánicas. Esta campaña de apoyo se ha organizado a modo de amortiguar el impacto en algunas familias de Punta Arenas, con énfasis en extranjeros y extranjeras residentes en la ciudad. Representantes de la organización dominicana Quisqueya la Bella, Colombianos Unidos en la Patagonia y CIDIP, Centro de Integración y Desarrollo para el Inmigrante de la Patagonia, coordinarán de manera colaborativa esta ayuda, tanto en la recepción de solicitudes de apoyo como en la organización y distribución de aportes. El dinero recaudado se destinará a la compra de alimentos, pago de consumos, aportes de arriendo, etcétera, según las necesidades de los grupos familiares. Los aportes pueden ir desde 1.000 pesos en adelante a la cuenta de RUT del Banco Estado 19 621
19-621-786. Cuenta Banco Estado 19-621-786. 19-621-786. Se pueden también comunicar ustedes a través del correo comitésinfronteras2020@gmail.com. Don Dalibor, para despedirse de nuestro programa el día de hoy. Bueno, no simplemente manifestar que acá hay presiones sin duda muy importantes de sectores empresariales, de sectores poderosos del país para que esto vuelva. De ahí se explica la necesidad de la vuelta a clases, no porque estos señores estén muy preocupados de la educación de nuestros niños, sino que porque necesitan que los niños vuelvan a la guardería finalmente, al lugar donde los cuidan, para que los padres puedan trabajar. Aquí hay intereses en esa dirección. Se necesita que los empleados públicos vuelvan a funcionar para que finalmente todo lo que sea tramitación y papeleo, ¿cierto?, vuelva a cierta normalidad. Porque aquí están perdiendo muchas lucas sectores importantes de este país. Entonces, bajo esa perspectiva, claro que tienen que cambiar muchas cosas en Chile. Tienen que cambiar muchas cosas una vez que pase esta pandemia, y tal vez no va a pasar la pandemia y el estallido va a venir antes, porque finalmente aquí hay cosas de fondo que tienen que cambiar. No podemos seguir haciendo exactamente lo mismo, no nos pueden seguir dando las mismas recetas y las mismas soluciones para problemas que no han tenido solución. Así que el llamado finalmente es a estar muy atentos, a organizarse, a solidarizar con quienes más lo necesitan, pero a no perder de vista que aquí tenemos que cambiar Chile. Cintia Toledo, tu reflexión final para el programa del día de hoy. Sí, bueno, comparto las palabras de Dalibor. Hoy día más que nunca es necesario organizarse en la comunidad, poder hacerse parte de estas campañas solidarias para poder sobrellevar esta pandemia. Es súper necesario que podamos aportar de alguna manera, ya sea difundiendo contenido, aportando monetariamente o con lo que pueda cada persona. Y también un saludo especial a la institución más nefasta de Chile, un infeliz aniversario a los asesinos del pueblo. La institución de Carabineros hay que reformularla, porque no es posible que frente a todos los asesinatos y las violaciones a los derechos humanos siga vigente una institución como esta en nuestro país. Gracias, Cintia. Fernando Bamonde. Sumarme a las palabras de Cintia y Hidalgo respecto a la solidaridad y ese desaludo a Carabineros también lo compartimos plenamente. Pero mira, a estar atento mañana. Mañana se da el anuncio sobre la mantención o no de la cuarentena en la ciudad. Yo creo que vamos a estar frente, si se levanta la cuarentena, con la cantidad de casos que hay por cada 100.000 habitantes, que es una cuestión asombrosa lo que está ocurriendo en Punta Arenas. Hay que seguir siendo más que suspicaz y indicar con el dedo la responsabilidad política de la autoridad en que haya más contagiados en nuestra ciudad y que haya más muertos. Este gobierno, como lo dijimos en su momento, va a pasar a la historia por la violación sistemática de derechos humanos al pueblo de Chile, y va a pasar también a la historia, posiblemente, si vemos este tipo de iniciativas de levantar la cuarentena en la ciudad de Punta Arenas, por la enfermedad y muerte de muchos más chilenos. Entonces, estar atento a lo que va a ocurrir mañana con los anuncios. Muy bien, nos despedimos nosotros y nos vamos con una pregunta. ¿Ya pensó cómo vamos a conmemorar este 1 de mayo? Lo tenemos armado. El viernes, entonces, el Día del Trabajador, nosotros no vamos a hacer programa, pero sí nos vamos a reencontrar este miércoles con más Primera Plana. Gracias, Cintia, por tu... ¿Ah? ¿Qué dije? De Primera Plana. Estáis pegados con sí, la chilena. Siempre. Gracias, Cintia. Por lo menos no me equivoqué en el nombre de la compañera. Un gran, muy contento de tenerte en el programa. Gracias, Dalibor. ¿Y qué pasa con Kim Jong-un, Dalibor? ¿Está muerto? ¿Está vivo? Está muerto. Ah, ya, andaba de parranda. Y gracias, Fernando. Nos vemos. Nos encontramos el miércoles entonces aquí en la 104.7 con más Primera Línea. Chao.